Tradiciones religiosas. Valladolid siempre ha sido ciudad con profundas raíces cristianas y por ello el Pisuerga ha sido testigo y escenario de numerosas actividades religiosas. El río Pisuerga ha estado cordialmente enraizado en las percepciones de los vallisoletanos. En principio la delimitación urbana comenzaba antaño y durante siglos por el Puente Mayor, el único que existía al norte. Al sur terminaba con Nuestra Señora del Prado, que era una referencia que no podemos olvidar, y muy cerca estaba Río de Olmos, que ha tenido un papel preponderante en la historia religiosa de Valladolid y con detalles y episodios en los que no podemos detenernos ahora. Pero también el río Pisuerga ha sido parte de algo tan estupendo para la vida en siglos pasados y en tiempos pasados de una ciudad como Valladolid, puesto que leyendas cordiales, leyendas que se han identificado con su vida, como la de la Virgen de San Lorenzo, está en sus orígenes relacionada con el río, una imagen que apareció en la puerta de Aguadores, muy cerca de San Benito, en las traseras de San Benito, que es a donde iba a dar la calle de los Aguadores, y que ha seguido cerca también del río Pisuerga en su situación, en su localización actual. Por eso, desde el punto de vista religioso, ha sido casi como un portador de aquellas formas de vivir la religión de antaño, de enfados de Dios, de iras de Dios, sobre todo con las inundaciones, con las riadas. Ciertamente las grandes y peores riadas fueron de la Esgueva o de las Esguevas, quién lo diría, pero en 1636 fue una riada tremenda. Hay alguna constancia escrita en la Rondilla, en el convento fundado por Santa Teresa, de la importancia que tuvo aquella riada del río Pisuerga. Y también en la expresión festiva, que es la expresión del espectáculo, la expresión procesional, procesiones que se realizaban en el río Pisuerga, procesiones como las de comienzos del siglo XX con la Virgen del Carmen, procesiones que se han perpetuado y que se han renovado ahora gracias a los amigos del Pisuerga, con las procesiones y las fiestas el día de la Virgen del Carmen por el mes de julio, procesiones también relacionadas con una de las cosas mejores que tiene Valladolid, que es su Semana Santa, esa procesión sobre el puente de Isabel la Católica, el Jueves Santo, justo a las 12 de la noche, con el yacente, ese yacente tan expresivo de las Anas y de su cofradía, del Santo Entierro, hacia el barrio Girón, hacia la iglesia del barrio Girón, para retornar después también, ya muy avanzada la noche, a su lugar de origen. Realmente el Pisuerga ha sido parte de la vida religiosa de los vallisoletanos, pero una parte muy importante. Según la tradición, aproximadamente hacia el año 1213 y con motivo de peregrinaje a Santiago, vino a fundar a Valladolid el santo Fray Gil, tercer discípulo de San Francisco, lo que se ha considerado por algún autor como primera fundación franciscana de España. Esto ocurrió en un lugar llamado Río de Olmos, en el actual barrio del 4 de Marzo. Mucho más documentada está la presencia en este mismo lugar de Río de Olmos de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Esto ocurrió en el año 1568. Aquí ya no cabe la leyenda, puesto que está todo ello documentado por la misma Santa Teresa de Jesús, quien escribió lo acontecido en Río de Olmos en su libro de las fundaciones. Aquella ribera del Pisuerga, el antaño Río de Olmos, fue un lugar que durante mucho tiempo estuvo presente en la imaginaría de los vallisoletanos, que oían decir que por allí había estado nada menos que San Francisco de Asís, que allí se había obrado el milagro pintado por Rubens, y que sabían, porque esto fue una auténtica realidad, que fue el sitio donde estuvieron Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Una historia poco conocida por los vallisoletanos es la aparición de la imagen de la patrona de la ciudad, la Virgen de San Lorenzo, en una cueva junto al Pisuerga. La historia legendaria de la Virgen de San Lorenzo se encuentra muy relacionada con el río Pisuerga. Dice la tradición de su aparición que un párroco de la localidad toledana de Consuegra la trajo a Valladolid para ponerla en lugar seguro en una cueva ante la invasión del 711 o de principios del siglo XI de los musulmanes en España, las distintas oleadas de invasiones que se van a producir. Aquí la va a esconder en una cueva del margen izquierdo del río Pisuerga,
situada probablemente entre el Puente Mayor y las pistas deportivas actuales, aunque los mayores que nos vean recordarán el lugar de las antiguas piscinas de Samoa. Siglos después será cuando un pastor, de manera repentina, encuentre, mientras estaba cuidando a sus ovejas, esta imagen de la Virgen, sin ningún signo fantástico, pero la vaya a poner en conocimiento de esta aparición a las autoridades religiosas de Valladolid, que la situarán en la Puerta de los Aguadores, una puerta de la cerca de Valladolid, situada aproximadamente entre el actual Archivo Municipal, Convento de San Agustín, y el Convento de San Benito. Esa Puerta de los Aguadores se hizo muy popular con esta presencia de la madre que protegía a este gremio. El beber era tan importante, pero tiempo después se va a situar en la ermita de San Llorente Mártir, de San Lorenzo Mártir, y cambiará la advocación de Virgen de San Lorenzo, todavía no patrona ni oficial ni oficiosa de Valladolid. Y aquí va a crecer su devoción gracias al regidor Pedro Niño, un hombre del gobierno municipal en la entonces Villa del Pisuerga. La Virgen de San Lorenzo va a tener todavía mucha historia. Esto que hemos relatado es la leyenda, siempre necesaria para aquellas devociones sacralizadas, de sociedades sacralizadas. Quizás hoy, ya sometidos a una crítica histórica, algunos de esos elementos de la leyenda podrían ser eliminados, entre otras cosas porque la imagen responde estilísticamente al siglo XIV, al arte gótico. Pero siempre la Virgen de San Lorenzo, la antigua Virgen de los Aguadores, la Virgen del río Pisuerga, a través de esta iglesia de San Lorenzo, a través de esta calle Pedro Niño, que va a parar al río, que nos recorre la ciudad y que es tan importante en nuestra historia, seguirá siendo vecina de ese río Pisuerga. La más reciente tradición religiosa instaurada en nuestro río es la procesión fluvial de la Virgen del Carmen, que la asociación Amigos del Pisuerga viene celebrando ininterrumpidamente desde el año 2000. Desde el principio contó con una muy buena acogida por parte de ciudadanos y autoridades para rendir con sincera devoción honores a nuestra Madre Celestial, agradeciéndole su entera protección y disfrutar además de una tradición marinera que acerca por un día el mar a estas tierras tan alejadas de la costa. Se celebra los domingos, coincidiendo con su festividad, el 16 de julio, o dentro de su novena, iniciándose la jornada con la celebración de la Santa Eucaristía por parte de los padres carmelitas o el señor obispo junto al Paseo Bajo de las Moreras. Acto seguido, se traslada en andas la imagen de la Virgen en procesión terrestre y acompañada por banda de música hasta la embarcación donde se la sitúa encima de la proa de la nave, iniciando río abajo y a remo un alegre y vistoso recorrido por aguas del Pisuerga. Numerosas embarcaciones se unen a la comitiva que entre música, vítores y lanzamiento de cohetes va atravesando los distintos puentes de la ciudad, donde multitud de devotos lanzan flores y vivas a la Virgen al paso de la procesión que finaliza regresando al punto de partida, donde los miembros de la asociación, invitados y participantes confraternizan tomando un vino español en las inmediaciones de la playa de las Moreras.